Esta es la lectura de la Biblia correspondiente a Tapa a Tapa, un proyecto de lectura de Génesis Apocalipsis durante un año. Corresponde a la meditación del día 24 de febrero. Soy el pastor Rafael Pola y me da mucho gusto que me acompañes en un día más de lectura de la palabra de Dios. Hoy seguiremos con los 4 libros que estamos leyendo: Levítico, el Evangelio de Marcos, Salmos y Proverbios. Muy bienvenidos, yo soy el pastor Rafael Poli y me da mucho gusto que estemos juntos. Hoy, además de nuestra meditación, tendremos una primicia al final de la meditación. Espero que te quedes conmigo hasta el final para que podamos compartir este anuncio que nos llena de mucha gozo y alegría el poderlo hacer con cada uno de ustedes, que son parte de nuestra familia espiritual, la que se reúne de manera presencial aquí en Cancún, y amados hermanos y hermanas que también nos acompañan en otros lugares, en otros países, en otros contextos. Pues seguimos con Levítico, un texto de carácter legal. Si observas la lectura con cierto detenimiento, te vas a dar cuenta cómo la revelación eterna de Dios toca tierra, por decirlo de esta manera. También responde a las circunstancias históricas, sociales del pueblo de Israel. Es seguro que no hay como eludir el hecho de que es un pueblo que está migrando, que vive en condiciones muy difíciles y que esto impacta sin duda su salud, sus condiciones de higiene, especialmente en el ámbito público. Así que la revelación del Señor en la ley de Levítico toma con mucha importancia los aspectos de higiene, de salud del cuerpo y de la piel, de la sangre, como hemos visto y seguiremos leyendo el día de hoy. Pero más allá de los detalles legales, que ya para nosotros como cristianos son vistos con cierta extrañeza, también debemos mantener siempre presente el hecho de que Dios se revela en su palabra y nos va mostrando su carácter, su interés, su voluntad, lo que Él tiene también que decir de sí mismo para nosotros. Marcos continúa siendo este evangelio mucho más dinámico, más corto, más orientado a las actividades, a los hechos, que a los discursos o sermones o mensajes. También nos muestran un Jesús muy combativo en su ministerio, absolutamente comprometido, entregado a la tarea que el Padre le encomendó. Pero también nos muestra ese lado humano que veíamos ayer cuando buscaba un espacio, un tiempo para poder descansar. ¿Y qué decir de ese maravilloso libro de los Salmos? Tenía una maestra en la universidad que me dio la clase de Eclesiastés, muy buena, pero que nos decía: a mí no me gusta el libro de los Salmos, así que nunca lo voy a enseñar. Y no sé por qué. Ella porque todavía vive, judía, pero no sé por qué no le gustaban los Salmos, nunca le pregunté. Pero cuando los leemos, encontramos
tantos rasgos profundos de humanidad. Es expresión de la fe de un hombre. Hasta ahora hemos leído Salmos de David, que está viviendo situaciones bastante comprometidas a causa de su liderazgo, pero también a causa de su propia personalidad. Eso nos da pie a mucha enseñanza. Hay que decir de Proverbios, este libro de la sabiduría que un gran teólogo del Antiguo Testamento llamó sabiduría didáctica, que está orientada justamente a enseñar. Esto da un gran cuerpo didáctico de enseñanza para Israel. Bueno, ya me extendí un poco de más en mi introducción de hoy. Vamos a lo que vamos a aprender en nuestra lectura de este día. Te felicito porque ya llevamos 55 días de lectura y hay una enorme bendición en estar juntos leyendo durante 55 días. Espero que si algún día fallaste, pues no te culpes, no te vayas a autoflagelar porque fallaste, ponte al corriente, recupérate, pero sin correr, disfrutando la palabra, leyendo con calma, masticando, rumiando, meditando en lo que el Señor nos va dando cada día en su palabra. Pues sin más, compartamos lo que dice el Levítico capítulo 15. Hoy llegamos hasta el capítulo 16, verso 28. Y aquí estamos en un tema que nos remite al cuerpo. Y básicamente hay dos preocupaciones en la ley: las secreciones corporales, que pueden ser motivo de contagios, y también las hemorragias, que pueden ser motivo de contagios. Desde secreciones de carácter, digamos, de enfermedades, como una pus, por ejemplo, que puede estar drenando y drenando y puede ser algo peligroso, como también las de carácter, digamos, sexual, como la que se da en el caso de los varones, que también, o de la menstruación en las mujeres. Detalles que son observables para cuidar la salud, la higiene del pueblo. Tal vez algunas de ellas para nosotros hoy nos resulten un poco incomprensibles, incluso podrían ponerse en discusión a la luz de lo que es la salud de hoy, pero no dejemos de observar el contexto, el momento histórico y la intención, que es mantener al pueblo limpio y sano. Y recuerda que todo esto tiene un aspecto ceremonial. También la impureza física tenía un valor espiritual y por ello tenía el sacerdote que entrar a ofrecer el sacrificio por el pecado y también por las ofrendas. También debía purificarse el lugar santísimo, el arca, especialmente la tapa del arca, el expiatorio. También debía de purificarse el tabernáculo y la entrada al santuario. Es muy importante todo esto porque pues eran lugares donde se sacrificaban animales. Pues imagínate que es estos grandes asaderos donde se ponían el cuerpo, la carne del animal y el derramamiento de la sangre. Se ve que tener mucho cuidado para evitar algún tipo de problema de salud más serio. Llegamos a una parte interesante cuando ya se acerca una fiesta que se llama el Gran Día del Perdón, en donde el pueblo sacrificaba dos animalitos, dos chivitos, para este día de expiación. Uno era el chivo emisario y el otro era el chivo expiatorio. Así que aquí empieza la instrucción de Dios para este evento y se dice que el chivo emisario, el que dejarían irse vivo, se conduciría al desierto, sería el que se entregaría a Azazel. Bueno, como siempre, cuando hay detalles interesantes como este, se presta mucha elucubración. Algunos leen a Azazel un demonio del desierto al que se entregaría este chivito emisario. Otros lo ven como un ángel caído, ven un demonio, un ángel caído también, que estaría recibiendo el castigo de este chivito, pero también
Si se ve con detalle el texto hebreo, el mismo chivo tendría por nombre a Azazel, o sea que no habría otro ser, otra entidad aparte del propio chivito. Lo importante es entender lo que significa. Se lleva los pecados del pueblo, se remite la culpa y se van los pecados. Y esto tiene un significado muy importante también a la luz de la expiación. Pero quisiera decirles algo más antes de pasar a Marcos. El texto de Levítico también da pie a una reflexión muy importante que hay que hacer hoy en el contexto de nuestra cultura actual, que es una teología del cuerpo. ¿Cómo se concibe desde la fe cristiana que pensamos? Eso es una teología, una construcción del pensamiento cristiano a la luz de la enseñanza bíblica, la concepción del cuerpo. Y en esto la historia nos ha mostrado dos grandes, como en muchos otros temas, dos grandes extremos. Uno lo podríamos llamar con cierta libertad para que no seamos tan exigentes en el término puritanismo, que aunque tiene un antecedente no muy lejano en el tiempo, sí representa una forma de pensar del cuerpo como algo sucio, pecaminoso, malo, que hay que reprimir, que hay que castigar, que hay que rechazar. Y el otro, pues, es el pensamiento mundano, en donde comamos y bebamos, que mañana moriremos, hay que disfrutar y que lo que el cuerpo pida, pues es natural y hay que dárselo y no hay que reprimirlo, no hay que verlo todo como culpable. Hay aquí una enseñanza importante, el mantener la limpieza, la pureza del cuerpo. ¿Qué lo contamina? ¿Qué lo enferma? Ese es el tema. ¿Cómo se mantiene limpio, puro? Ese es el tema. Sobre eso hay mucha enseñanza que dar, pero vale la pena por lo menos dejarlo asentado este día, lo que implica esta lectura del día de hoy en Levítico. Vámonos a Marcos, un evangelio dinámico, más corto que Mateo, muy orientado a lo que Jesús hacía, menos a lo que Jesús enseñó. Pero en este caso también encontramos una polémica de Jesús con los maestros y autoridades judías respecto a la tradición de lavarse las manos. Y mira qué interesante cómo la misma palabra nos pone en paralelos. Porque tenemos acá en Levítico todo lo que implica el cuidado del cuerpo y en Marcos tenemos una tradición de lavarse las manos. No tiene nada de malo lavarse las manos, pues es obvio que todavía hoy tenemos esa práctica, aunque no le damos el sentido religioso que tenía para los fariseos. Jesús observó algo que realmente le preocupó. El hecho de que los fariseos estaban levantando, dándole una autoridad mayor a su tradición, aunque ésta fuera buena, que a la misma enseñanza de la palabra. Y él le dio una reflexión que sigue siendo para nosotros importante. No hay que poner tanto interés en lo externo, porque lo que realmente contamina es lo que hay en el interior. Lo que está en el corazón, en la mente, en el pensamiento, en la voluntad. Dice Jesús, anula la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y ese es tal vez uno de los grandes elementos del mundo de hoy y de la transición del cristianismo, de ese cristianismo que heredamos del siglo XIX y XX al cristianismo del siglo XXI, en donde se rechazan muchas tradiciones humanas que pueden ser buenas, que se construyó a lo largo de muchos siglos, tradiciones que tienen que ver con los rituales eclesiásticos de todo tipo, fechas, celebraciones, horarios, vestimentas, tipo de música, tipo de prácticas, y que con el tiempo dejaron de ser simples buenas enseñanzas y tradiciones, se convirtieron prácticamente en cosas más importantes que la misma revelación de Dios. Hay personas que han odiado a hermanos y han lastimado sus iglesias y sus creencias por defender algo superficial, tradicional, propio de tradiciones humanas. Por eso recuerda esa expresión de una denominación que no voy a mencionar cuál, no tiene caso, pero que sí es importante mantener
esa frase como importante. Una iglesia que se reforma, siempre reformándose. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que revisar si vamos dejando que se anquilosen, se petrifiquen, se hagan estatuas de sal, ídolos de tradiciones humanas. No perdamos nunca lo que Jesús dijo. Lo que más importa es lo que hay en nuestro interior. Las denominaciones tienen su razón de ser, su contexto histórico del surgimiento, sus importantes valores y verdades que defienden en su doctrina, pero nunca debemos convertir el denominacionalismo en un ídolo y perder de vista que somos el pueblo de Dios. Y que Jesús, pues no tiene muchas esposas. Tiene una sola esposa, que es la iglesia, la que él ha constituido y establecido con su palabra, con su ministerio, con su sacrificio y con su sangre. En el cielo no va a haber cuartitos para denominaciones. Va a haber un lugar que Jesús preparó para aquel que creyó en él. Lo importante que hay que mantener hoy es nunca anules la palabra de Dios para transmitir tu propia tradición. Porque cerremos esta reflexión de hoy, que bueno, ya fue un poco más allá que meditación, se ha convertido en una pequeña clase. Nunca llevemos más allá de la palabra lo que recibimos como una tradición. Y nosotros podemos ver muy claramente las tradiciones de otros, pero batallamos para ver las nuestras. Que Dios nos dé humildad, sencillez, apertura de corazón para poder evaluar todo cuanto hacemos a la luz de la palabra maravillosa, eterna, única de nuestro Señor. Finalmente me voy un poco más rapidito. Llegamos al Salmo 40. Hoy nos toca verso 11 al 17. Les digo que me encanta esta humanidad del salmista. ¿Cuántas veces tú has dicho, no puedo ver una salida? Sentimos que todas las puertas se nos cierran, las ventanas, no hay resquicio alguno, ni un hoyito por ahí. Pero recuerdo una enseñanza que decía que a veces el Señor permite que se nos cierren todas las puertas, pero Él abre una pequeñita y por ahí hay que pasar. Porque Jesús es quien escucha nuestro clamor y el salmista dice, hablándole al Señor, al Padre, al su Dios, tú eres mi ayudador y eres mi salvador. No se te olvide nunca esto. Proverbios 10, 13 y 14. Estuvimos trabajando mucho tiempo Proverbios nosotros en las meditaciones diarias y vamos a regresar a él, a Proverbios. De una vez te voy anunciando, esta no es la primicia, pero es un anuncio en camino. En el 2025, fíjate, falta un poco de tiempo, pero ya hay que pensar en el próximo año. Tendremos como meditación Proverbios todo el año. 365 lecturas de Proverbios. Estaremos empapados en la sabiduría de Dios, lo que se conoce como sabiduría práctica, y este teólogo llamó también sabiduría didáctica. Claro que tendremos que enriquecer la lectura con otras cosas más, para no quedarnos comiendo un solo tipo de alimento todo el año, pero será parte de nuestra nuestra meditación del 2025. Pero hoy dice el proverbio, las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento, porque el corazón habla la boca. ¿Quieres saber qué tipo de persona eres? Simplemente escucha tus palabras. Si te burlas de la gente, si los ninguneas, si los humillas, si abusas del lenguaje para lastimar, herir, ese tipo de persona eres. Porque las palabras sabias provienen de los labios de la gente con entendimiento. El domingo terminamos las cartas de Juan,
tendremos esa bendición. Y el 24, sábado, los jóvenes se reúnen allá en Jezreel. No falten, inviten a otros muchachos, los jóvenes y señoritas. También el 6 de marzo, la reunión de oración, que empezamos marzo retomamos nuestra reunión de oración del miércoles. Lo haremos vía las redes sociales, pero les invito a todos a que hagamos un esfuerzo para conectarnos. Algunos batallan porque no tienen datos y donde andan, pero traten de conectarse en un lugar donde haya Wi-Fi para que puedan conectarse y compartir el tiempo de oración. Las mujeres se reúnen el 9 de marzo, a las 9 de la mañana. La reunión de mujeres Guerrero invita a una amiga, a una vecina, a una conocida, a un familiar. Lleva a tu hija, lleva a tu hermana, invítala para que comparta contigo esa reunión de mujeres. Y ya a final del mes tendremos nuestra semana de pasión, muerte y resurrección. Les voy a anunciar en pocos días de qué estaré predicando. Me parece algo hermoso, que me llena de entusiasmo en mi corazón, que voy a compartir durante esos días. Y ya sabes que en abril 7 tendremos el aniversario 25 de Jezreel con nuestro regalito para nuestra iglesia por sus 25 años y al final del culto de la tarde, nuestra banquete de aniversario. Aquí viene la primicia. A partir del primer domingo de marzo, retomamos nuestros cursos que tenemos acabando el culto de las 10 de la mañana. El nuevo curso se imparte a partir del domingo 3 de marzo. Se llama Límites. Qué importante es tener en la vida la palabra no y la palabra sí, la palabra hasta aquí o la palabra no pase. Vamos a aprender de eso en las relaciones interpersonales, en nuestra propia vida y en nuestra familia y con nuestros amigos. Créeme que ese curso será muy importante para todos y está abierto a todos. No tienes que ser creyente, no tienes que asistir a Jezreel, está abierto para todos. Queremos compartir de manera generosa este curso con todo el que lo quiera tomar. Los límites, ese es el tema, hablaremos de él en dos grupos. Haremos el grupo de jóvenes y también en el grupo de adultos. Más o menos por ahí, de las 11:30, dependiendo de la hora en que termina nuestro culto de las 10 de la mañana. Así que no lo dejen pasar, aprovechenlo. Dura nada más 2 meses, el mes de marzo y el mes de abril. Así que está ya la primicia, se está cocinando el material. Creo que va a ser un curso muy, muy hermoso para los dos grupos que tendremos de jóvenes y de adultos. Es sábado. Gracias a Dios llegamos al fin de una semana. Recuerda que mañana domingo no hay meditación, pero sí hay lectura. Yo voy a colocar, como siempre, los textos que corresponden al domingo, tanto en el WhatsApp de Jezreel como en el WhatsApp de las demás redes que compartimos y también en el Facebook de Jezreel. Ahí está la lectura. Por si no tienes la Biblia encuadernada como lectura en un año, tienes tu Biblia en el formato normal, entonces necesitas tener la lectura de los textos que corresponden a cada día. Así que prepara tu corazón. Mañana es domingo, qué día más hermoso. Veremos a nuestros hermanos, conviviremos con ellos, compartiremos el canto, la alabanza, la música, la palabra, la oración, el compañerismo, el servicio. Y es un día especial. No te lo pierdas. Yo no sé por qué algunos se lo pierden. Es algo maravilloso y extraordinario que el Señor nos da. Que Él siga abundando en sus vidas.